Con motivo de la exhumación de los restos de Franco, nos hemos acercado al Pardo para asistir al acto de protesta por la profanación llevada a cabo por el gobierno del PSOE. Vamos a ver qué nos encontramos. ¡Viva el general Franco! ¡Viva! ¡Pedro Sánchez, hijo de puta! ¿Por qué motivo crees que se ha llevado a cabo la exhumación de los restos de Franco? Por un lado, revanchismo de los perdedores de la Cruzada Nacional y por otro lado, motivo electoral, ¿no? Revancha y cortina de humo. Ha sido el rencor de los que perdieron la guerra civil hace 80 años. ¿Pensáis que en España va a cambiar algo o que va a seguir todo igual después de la exhumación de los restos de Franco? Hombre, esto sí que es gracioso. En España no va a cambiar absolutamente nada. La inmigración va a seguir colapsando la sociedad, parasitando la sociedad. La economía va a seguir exactamente igual y el conflicto de Cataluña va a seguir enrareciéndose hasta acabar desembocando en un conflicto civil que ya creo que nadie puede ignorar. Entonces, si desenterrando a Franco estas tres cosas que te he citado se solucionan, oye, bienvenido sea. Franco solo es el primer eslabón para desacralizar el valle y el segundo paso será sacar a los monjes, que ya lo están hablando, sacar a los monjes de la abadía y un proceso de desacralización del valle. Lo único que va a pasar es que efectivamente va a seguir aumentando la ignominia sobre este pueblo que es incapaz de tomar decisiones. España en el futuro lo que va a ir a peor, lógicamente, porque tal y como están las cosas, hay un problema fundamental, que es la educación. La educación está en manos de la izquierda y de los separatistas, y a veces de los dos a la vez. Porque la derecha en España se desentendió por completo del mundo de la cultura y de la educación. Desde los párvulos hasta la universidad, en la mayoría de los sitios, es el lenguaje, el relato, como dicen ahora de izquierda, el que se impone. ¿Y crees que lo siguiente va a ser la tumba de José Antonio y el posterior derribo de la cruz? Pues seguramente, desde luego, retirar a los restos mortales de José Antonio Primo de Rivera del lugar preeminente en el que están ahora, estoy convencido de que sí. Tirar la cruz no sé, porque eso ya es un gesto de demasiada hostilidad, no ya hacia una idea política, sino a un símbolo religioso, es decir, que atañe a todos. Indudablemente el fin último es terminar con el Valle de los Caídos, reasignarlo, como dicen ellos, y crear ahí una especie de Disneylandia de los que recrean la historia y los que apoyan la memoria histórica. Me parecería muy interesante que ya que están desenterrando a los golpistas, empiecen por continúen con Indalecio Prieto y terminen con el último golpista contra la República, que yo creo que estos ignorantes ignoran que no fue Franco, sino el coronel Segismundo Casado, fue el último militar que se alzó contra la República, precisamente era comunista. ¿Es que la exhumación se lleva a cabo en estas fechas precisamente porque dentro de poco son las elecciones? Yo creo que evidentemente sí, tanto Podemos como Vox reclamaban que no se hicieran en estas fechas por cuestiones electorales. El problema no es ese, porque eso sería una anécdota, sino que lo que le mueve al PSOE es el odio por un lado y el rédito político, que yo creo personalmente además que les va a salir el tiro por la culata porque van a perder bastantes votos con este tipo de cosas. No tienen otra medida de gobierno porque las medidas de gobierno han fracasado clamorosamente y lo único que pueden vender es esto. De hecho lo vendió en las propias Naciones Unidas en el viaje que hizo a Nueva York. Todo este tipo de actuaciones tapa otras miserias, es decir, es una pantalla perfecta para desviar la atención de los problemas reales de este país. ¿Consideras que la exhumación de los restos de Franco es por motivos revanchistas? Sí, totalmente. Tiene varios objetivos, pero desde luego el primero de todos ellos es que son verdaderos coleccionistas de odio y de rencor. Ese es el primer elemento, ¿no? Es decir, nadie que pretende ganar una guerra 44 años después de muerto el que la llevó adelante y 80 años después de haber acabado, si no fuera efectivamente por revancha, por rencor y por odio manifiesto y además manifestado, porque cada vez que tienen oportunidad nos lo recuerdan. La motivación ha sido el odio de aquellos que perdieron la guerra civil. Hace una semana hubo una declaración por parte del gobierno en donde decían que era una victoria de los que perdieron la guerra. Yo creo que con eso está todo dicho. Evidentemente entra dentro de un proceso de venganza que va a seguir llevándose a cabo posteriormente con la demolición del valle, la desacralización, con la exhumación de José Antonio y con cualquier cosa
que a ellos les recuerde que fueron los derrotados en una guerra civil que ellos mismos habían provocado. ¿Consideras que los trabajadores que llevaron a cabo la construcción del valle eran presos redimiendo penas o esclavos? Bueno, hay un libro de Alberto Bárcena que lo explica muy bien, ¿no? Había muy buenas condiciones de trabajo, muchos podían voluntariamente ir al valle, ¿no? Si era un campo de exterminio o de concentración, nadie pide ir voluntariamente ahí. Evidentemente fueron presos redimiendo penas, esto se ha ocultado, esto se sabía antes, pero las nuevas generaciones desconocen absolutamente esto. Se les cuenta que fueron esclavos, se les cuenta que estuvieron obligados y esto no fue así. Que es toda una falacia la que se ha montado alrededor, y lo que es peor es que mientras está total y absolutamente documentado en numerosos testimonios, está registrado documentalmente, se puede consultar toda esa documentación, hay libros que lo detallan perfectamente. Estas cosas se curan leyendo y ese es el problema que tiene esta gente, que no leen. Si, como bien dice la izquierda, hay que acabar con cualquier rastro de franquismo, ¿también habría que destruir los barrios de viviendas de pisos de protección oficial como es el barrio de La Paz en Barcelona? Pues sí, desde luego con ese principio sería lo coherente. Bueno, podemos empezar por la monarquía, si quieres, antes de empezar con ningún piso, y luego ya podemos seguir con todo lo que quieras. Pues hombre, en su pura lógica deberían quitar las pagas extraordinarias, por ejemplo la de julio, deberían liquidar los pantanos y que pasáramos sed, deberían quitar toda la obra social del franquismo, sí, deberían hacerlo, pero no, eso no creo que lo hagan. Todo lo que, digamos, ha quedado ahí y es bueno, como los pantanos, los hospitales, las primeras autopistas o las viviendas sociales, naturalmente eso lo van a dejar, ¿no? Pero si fuesen coherentes deberían también a lo mejor coger y decir vamos a dinamitar todo esto, ¿no? Tras el acto de esta mañana, hemos asistido a Sol a la fiesta convocada por los Foros por la Memoria por la exhumación de los restos de Franco, bajo el lema de Mueve el esqueleto. Vamos a ello. ¿Por qué motivo piensas que se lleva a cabo la exhumación de los restos de Franco? Pues porque no les ha quedado ya más narices. Pienso que la democracia lo merecía, en el sentido que no podía haber un monumento a un dictador, con esa, digamos, arquitectónicamente y toda esa pompa en torno a un dictador. Es importante que salga de ahí, que se lo lleve a un lugar familiar, como ellos decidan y ellos decidan. Porque es una ignominia que hace 40 años fuera enterrado en un sitio donde precisamente quien construyeron ese monumento fueron los represaliados que no pensaban como los que vencieron, que no ganaron. Vencieron pero no convencieron. Es un poeta. ¡Es un poeta! ¿Es que en España va a cambiar algo tras la exhumación de los restos de Franco? Bueno, esto es una cuestión simplemente emocional, pero algo va a cambiar, porque se ha conseguido precisamente que un ser que no tenía que haber nacido, porque aparte de ser inculto, se rebeló contra un Estado democrático, elegido por el pueblo. Bueno, yo creo que habrá que ver. Yo creo creo que es un primer paso, es la punta del iceberg de todo un proceso de cumplimiento de la ley de memoria histórica, ¿no? Verdad, justicia y reparación. Mientras aquí a ciertos poderes fácticos no se les quite poderes, no se despolitice el ejército y no se haga un referéndum para establecer aquí una república y reparar totalmente, aquí solo ha cambiado que han cambiado un muerto de lado. ¿Vaya a cambiar? Ojalá y sí, pero eso no lo sabemos ahora. ¿Y piensa usted que esto se va a quedar aquí o que va a ir a más? No, esto es un comienzo, porque estamos en la segunda transición, y que no se le olvide a la gente. ¿En qué sentido? Por ejemplo, que lo siguiente va a ser la tumba de José Antonio I de Rivera y a continuación el derribo de la cruz. Ojalá, pero no estoy muy compenetrada en eso. Pues sí, a ver, la cruz sería yo lo único que derribaría, porque al final España tuvo un régimen que mucho se dice de las teocracias islámicas, pero aquí había una especie de teocracia que era el nacionalcatolicismo, que donde la Iglesia imponía, donde prácticamente, yo no sé si habrás oído tú que a la gente les metían en juicio durante la guerra en el bando franquista directamente por no ir a misa. Bueno, es que a mí me parece increíble que en un país supuestamente laico tengamos un símbolo del catolicismo que está relacionado además con un dictador que se pueda ver desde que sales de la ciudad, de lo que es el centro urbano. O sea, básicamente toda la Sierra de Madrid está, no voy a decir condenada porque me imagino que mucha gente le dará igual, pero está condenada a ver a esa cruz. ¿Crees que todo esto, si se ha llevado a cabo durante estas fechas, es un poco por motivos electorales?
Creo que se puede entender un poco así. No tiene nada porque esto fue promovido ya en época de Zapatero. Sin duda, además. O sea, se está utilizando como programa, como campaña, básicamente. ¿Los trabajadores del Valle de los Caídos fueron presos redimiendo penas o esclavos? A ver, entiendo que fueron presos políticos los que construyeron ese lugar, así que habría que buscar a los historiadores y ver exactamente quiénes fueron y cómo fue el trato que recibieron durante la construcción. Creo que hay bastante literatura sobre eso. Esclavos, nadie que optó por sí mismo hacerlo. Hombre, no es que lo crea yo o lo deje de creer, o lo creas tú o lo crea el vecino, es que fue lo que pasó. O sea, podemos inventarnos la historia si queremos, pero los hechos son los hechos. ¿Crees que la exhumación ha sido por motivos revanchistas? No, revanchistas no, si precisamente las víctimas son las personas menos revanchistas que existen. Yo no creo, en realidad no le veo el revanchismo, sino más bien poner en orden la propia historia de España. Pero ¿no ves que la ley de memoria histórica solo aplica a uno de los dos bandos? A ver, hay un bando que rompió el orden constitucional de España, entonces tampoco se puede ser tan ecuánime en la ejecución de la ley de memoria histórica. Hay un bando que evidentemente reprimió, torturó durante 40 años Y el otro bando también. en un contexto de guerra civil. Luego el otro bando desapareció. No, o sea, no creo. De hecho, el argumento de que es una estrategia revanchista me parece de una derecha muy radical, muy a favor de la figura de este señor, y no hay revancha ninguna. O sea, básicamente lo que es, y esa persona fue un genocida, un dictador, y no se le debe ensalzar así. Entonces no hay revancha ninguna. Lo más adecuado sería que a Franco lo tiraran en una cuneta. Si tal y como dice la izquierda hay que eliminar cualquier rastro del franquismo, también por esa norma de tres habría que destruir los barrios con viviendas de protección oficial, como por ejemplo es el barrio de La Paz en Barcelona. ¿Pero a qué te refieres? O sea, no lo entiendo. A ver, no entiendo la pregunta. Obviamente esto es como, obviamente si tú puedes estar o no estar a favor de un partido político, de una ideología, de lo que tú quieras, pero lo que prima es el sentido común. Siento que de eso no sé nada como para formarme una opinión. Como hemos podido comprobar, después de casi 100 años, hay partidos dispuestos a reabrir heridas ya cerradas para su propio beneficio político, obviando problemas como es el paro, el acceso a la vivienda y la delincuencia. Dale a like, suscríbete, compártelo y escríbenos en la caja de comentarios de qué quieres que trate el siguiente vídeo. ¿Y quiénes son el Occidental? Un medio digital. ¿Qué? ¿De qué ideología? A ver, simplemente nos consideramos patriotas, nada más. ¿Patriotas españoles? Sí. ¡Ah! ¡Abajo el fascismo! ¡Fachos de mierda! ¡Váyanse al coño! Usted es idiota, por soltar ese comentario. ¡Usted es idiota! Adiós.